Buenos días a todos. Este video es para darle un marco a todos los que vayan a desarrollar cursos MOOCs dentro de esta iniciativa de liderazgo social. Durante el año 2015 tenemos previsto desarrollar todos estos MOOCs que les vamos a explicar ahora para lanzarlos a inicio del 2016. A partir de entonces empezaremos a desarrollar los programas profesionales en Colombia y los bachelors en UNAD Florida, las maestrías de liderazgo social en los dos países. Al mismo tiempo vamos a ir desarrollando ya la escuela de liderazgo social en ambos países y un centro de investigación en liderazgo social en ambos países. En 2017 tenemos previsto lanzar esos programas profesionales y de maestría y iniciar el desarrollo de los programas de doctorado para lanzarlos en el 2018. El objetivo de esta charla entonces es darles un marco para desarrollar estos 20 MOOCs que ven que cubre dos grupos de disciplinas. Las primeras de disciplinas generales vinculadas al liderazgo social y la segunda disciplinas más específicas de tipo social. Posiblemente ustedes hayan experimentado que cuando uno se acerca a la UNAD por primera vez y empieza a conocerla más en profundidad, uno se da cuenta que la UNAD es diferente a las otras organizaciones que uno conoce. Vale decir, uno encuentra que hay una mística muy especial, una actitud misional, claramente que uno la puede llamar de liderazgo social, vale decir, un interés por ayudar a los sectores que así lo necesitan. La idea de esta iniciativa, de la creación de esta escuela de liderazgo social, de estos programas de liderazgo social, es para que nuestros estudiantes puedan incorporar esa mística de liderazgo social, ese ideario, esos ideales, como competencias. Y de alguna forma, ustedes saben que la competencia significa prácticamente tres cosas. Una, conocimiento teórico. Dos, habilidades, vale decir cómo uno aplica ese conocimiento en el mundo real. Y tercero, perspectivas, vale decir en qué entorno, en qué dimensiones uno puede ejercer la práctica de ese conocimiento que uno incorpora. En este diapositiva cambiamos un poquito el orden porque le damos más importancia a la parte de habilidades que al conocimiento en sí, porque de alguna forma las habilidades en este caso son como especialmente claves en lo que es liderazgo social. Por ejemplo, la primera habilidad que ponemos es que los egresados tengan sensibilidad social, y eso es absolutamente básico. Casi si no logramos introducir sensibilidad social en nuestros egresados, por ahí preferir no seguir con todo lo demás, porque ¿para qué vamos a desarrollar líderes si después esos líderes van a usar todas las herramientas que le demos con fines tal vez poco adecuados? Van a ser políticos que se dediquen a enriquecerse o empresarios que no les importe la comunidad, etcétera. O sea que lo primero que queremos lograr es que los egresados tengan sensibilidad social. Van a ver después qué es lo que vamos a hacer para lograr eso. Segundo, que tengan liderazgo, que sean gente que realmente que quieran realmente hacer las cosas al máximo nivel posible. Tercero, que sean capaces de crear conocimiento, o sea, que realmente sepan qué es lo que quieren, hacia dónde van, que tengan pensamiento interdisciplinario, o sea, no basta con ser un buen dentista, o sea, un líder social es una persona que tiene que tener una visión universal de la realidad, una visión política, económica, social, ética, filosófica, etcétera. Que tengan pensamiento crítico, capacidad de discernimiento, esto es básico. Un líder tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, escuchar distintas opiniones o distintas ideas, ilustrarse, recibir información, pero finalmente que sea capacidad de tener pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico sea un pensamiento vinculado a lo que es el liderazgo social. Finalmente, que desarrolle pensamiento ético y responsabilidad social, pero siempre iluminado por todo lo anterior. Por ejemplo, está lleno de cursos de ética que básicamente recorren una docena de distintas teorías. Y cuando uno termina de estudiar esos cursos o leer esos libros, uno no entiende nada, porque realmente todas las teorías son contradictorias.
La idea es darle capacidad de pensamiento crítico, o sea que nuestros egresados entiendan las distintas filosofías o líneas de ética y de responsabilidad social y sepan cuáles ventajas y desventajas tiene cada una y en qué situación tiene que utilizar una u otra. Y esto es fundamental, esto es esencial en estos MOOCs. O sea, no queremos que los MOOCs estos sean simplemente darles a los egresados una montaña de teorías y que pues arreglen. No es así. Nosotros queremos formar gente con sensibilidad, queremos formar líderes, queremos formar gente que sepa capaz de tomar buenas decisiones y que tenga una visión ética de su tarea en el mundo que le toque. Pensemos que nuestros egresados van a ir a cualquier área de la economía o de la no economía, del gobierno, o y en cualquier actividad ellos deberían ser buenos líderes sociales. La segunda parte es la segunda, si quieren, competencias, si quieren, o grupo de competencias son lo que son conocimientos. Es darles una visión completa. Algo que hemos perdido en los últimos siglos con el tema de la atomización del conocimiento, con la fragmentación del conocimiento, es que la gente se especializa en un tema y no sabe nada más que ello. Uno es buen dentista, pero no tiene ni idea ni formación en la parte política, económica, social. La idea es darle una formación completa, o sea que los estudiantes puedan tener una formación en todas las áreas vinculadas al campo social. Específicamente, el punto número 8 es que conozcan disciplinas asociadas a temas sociales, específicas, justicia social, desarrollo comunitario, cambio e innovación social, o sea, disciplinas que en los últimos años se han desarrollado específicamente para temas sociales. Por último, dentro de la rama de competencias es las perspectivas, o sea, que conozcan la realidad, o sea, informarles qué es lo que está pasando a nivel mundial y que conozcan qué iniciativas de liderazgo social se están llevando a nivel mundial. Es muy importante que esto lo tengan en cuenta, porque cuando ustedes desarrollen sus MOOCs, tienen que volver a esta diapositiva una y otra vez para asegurarse de que realmente se cumpla con lo que aquí estamos diciendo. ¿Y por qué somos como somos? ¿Por qué la UNAD es lo que es? Cuando uno estudia en profundidad el proyecto académico pedagógico solidario, el PAPS, uno se da cuenta que tiene una lógica muy fuerte por la cual a partir de cómo se construye el conocimiento se van generando todas las otras dimensiones de la organización. La forma de crear conocimiento de la UNAD es muy especial, es una forma muy articulada, muy democrática, de que da espacio a las distintas áreas de la organización, todo el concepto de reticularidad, todo el concepto de reticularidad con toda la sociedad, vale decir cómo está articulada con las distintas regiones, cómo en cada región la universidad está metida en el tejido social de cada zona, la existencia de una Florida para que esa reticularidad, esa integración, esa relacionalidad se dé a nivel internacional y se conecte con el resto del mundo. Todo el tema de construcción de conocimiento colectivo que tanto se promueve a través de los distintos iniciativas que tiene la universidad, la fomentación de cómo se crea la investigación, la comunicación, la reflexión. Se dan cuenta que todo eso crea un modo de conocimiento, de creación de conocimiento, que genera empatía, que genera simpatía, que promueve una actitud humanista, de realmente formar parte de la realidad del país, de la realidad de Colombia. Esa integración lleva a la pacificación, que de alguna forma uno ve a través del diálogo, va buscando distintos mecanismos como para ir realmente conciliando posiciones, aceptando la diversidad, las distintas opiniones. Y esa actitud lleva a una ética muy especial, una ética de valores. Después todo esto lo vamos a contrastar con las otras alternativas de ética y con las otras alternativas de construcción de conocimiento y todo lo que tiene hacia abajo, de educación, economía, etcétera. La ética que genera esa actitud relacional, esa actitud humanista, de esa construcción de conocimiento que recién vimos, es la ética de los valores. Cuando uno está frente a otro miembro de la comunidad, uno valora a ese otro miembro y se valora a sí mismo y el otro miembro lo valora a uno y crea toda una actitud de valoración. No es solamente lo que vamos a ver después, las otras éticas, que son mucho más minimalistas, las éticas axiológicas, las éticas de valores,
son maximalistas, uno busca lo máximo para todos, para el individuo y para la comunidad. Eso lleva a la inclusión social, eso lleva a la felicidad, lleva a la cooperación, a la participación. Eso es consecuencialista, vale decir, uno le importa qué impacto tiene lo que uno hace en la comunidad y en sí mismo también. Ven que esa es la ética de la universidad, las responsabilidades sustantivas, de los valores individuales y colectivos. Eso lleva a un sistema educativo diferente, participativo, donde se le da espacio a que la gente aprenda en forma autónoma y en forma colaborativa, donde aparece la parte, el significado, lo que vimos muy vinculado al tema de los valores que vimos recién, en los distintos ámbitos. Como ven, es como que una cosa lleva a la otra muy coherentemente. Eso lleva a que los profesionales que vamos formando vayan al mundo económico, de la producción, de la tecnología, con otros valores, con otra visión del mundo, otra solidaridad, otra subsidiariedad, vale decir, tratar de buscar soluciones a las cosas que los estados no pueden resolver, respetando las instituciones y fomentando nuevas instituciones que de alguna forma desarrollen a toda la comunidad. Eso lleva a otro concepto de política, una política mucho más integradora, pacificadora, creadora de organizaciones, creadora de diálogo, igualitaria, constructivista, que vaya creando un tejido social, o sea, que vaya uniendo a las distintas partes de la sociedad, una democracia social, cooperativa, con objetivos comunes a todos los miembros de la sociedad. Y eso lleva a otro tipo de responsabilidad social, mucho más comunitaria, que uno hace las cosas por hacerle bien a la comunidad, busca la caridad, busca la acreditación, busca rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque eso es bueno para la comunidad. O sea que ustedes se dan cuenta que todo el modelo unadista es completamente coherente y parte de la forma como se crea conocimiento, si quieren, ese punto de partida. Todo lo demás sí es completamente coherente el uno con el otro. Bueno, eso lo queremos introducir en estos MOOCs. O sea, quisiéramos que esos MOOCs tengan esta misma integración, esta misma lógica. O sea, que nuestros estudiantes incorporen todas las dimensiones que ustedes ven aquí. Vamos a empezar a ir profundizando en cada una de las líneas y la razón por la que lo vamos a hacer es porque es así como vamos a estructurar el seminario. Como ven en la primera línea, donde dice epistemología, construcción de conocimiento, en el centro tenemos lo que vimos recién, o sea, lo que es la UNAT, lo que es los fundamentos de la UNAT, en lo que hace a la parte de construcción de conocimiento, todo lo que tantas veces hemos escuchado del constructivismo social. De alguna forma, pero me gustaría darles un marco más amplio para entender qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Me gustaría arrancar de el famoso Descartes en el siglo XVII, donde hizo un planteo que de alguna forma muchos consideran que fue el principio de la modernidad. En un momento muy caótico de la humanidad, de la historia de la humanidad, donde el mundo está en guerra, con todas las famosas guerras de religión, y de alguna forma había caído un poco de desprestigio la Iglesia Católica, que había sido un poco el pilar de toda la civilización europea durante muchos siglos. Descartes de alguna forma hace un planteo que tal vez cualquiera de nosotros lo hubiera podido hacer, seguramente, decir, bueno, qué lío que es esto, qué confuso que es todo. Uno se pone a leer filosofía y toda la filosofía escolástica es incomprensible. Uno escucha lo que dice mucha gente y la gente dice esto es así porque lo digo yo, porque lo dice la iglesia o porque lo dice fulano, pero sin un verdadero fundamento. De alguna forma él hace un planteo diciendo, bueno, por así decirlo, es como que se fue a su casa cansado de todo el caos que había en la calle y digo, bueno, de ahora en adelante el que quiera convencerme de algo tiene dos caminos, o me lo demuestra por vía empírica, por vía científica, o me lo demuestra por vía racional. Y eso dio origen a dos grandes arquitecturas del pensamiento en todas las líneas, vale decir, en la parte de filosofía, en la parte ética, en la parte de economía, política, en la parte de la responsabilidad social, donde ustedes a la derecha ven que está ese empirismo que él plantea, o sea, demuéstreme las cosas por vía empírica, por vía científica, dio origen a todo el famoso modelo anglosajón. En Inglaterra ya venía con varios siglos de una cultura muy fuertemente empirista y de alguna forma funcionó muy bien todo el planteo de Descartes.
Y hay una segunda línea, que es la que ven ustedes a la izquierda, y un poco la derecha y la izquierda es a propósito, digamos, porque de alguna forma a la derecha todo el modelo anglosajón es lo que uno conoce como la derecha, vale decir, termina con el libre mercadismo, con el liberalismo económico, etcétera. A la izquierda, que es realmente porque en general está vinculado con la izquierda, con el colectivismo, ustedes ven el modelo colectivista europeo, que surge del racionalismo, que es la segunda línea que propone Descartes, decir, ok, si me quiero convencer de algo, convénzame por vía racional. Y ahí le empieza con su famosa frase, pienso, luego existo, y de ahí sigue durante muchos siglos hasta el pico, que es Kant, de alguna forma ustedes quieren, donde se desarrolla todos esos mismos planteos, digamos, epistemológicos, éticos, económicos, políticos, etcétera, bajo una visión racionalista. Entonces, esas dos corrientes, esa que está a la derecha, el modelo anglosajón, y que está a la izquierda, el modelo colectivista, han sido un poco los que han regido durante estos últimos siglos. Y cada uno tiene su pros y contras, de alguna forma, y eso es lo interesante de ponerlos todos en una misma página. El modelo anglosajón, el que está ahí a la derecha, de alguna forma el modelo empirista ha tenido grandes logros en el punto de vista científico, la creación de prosperidad, mejor salud, calidad de vida, desarrollo humano en tantos aspectos, tecnología, etcétera. Pero tuvo grandes problemas y sigue teniendo grandes problemas. Genera un tremendo relativismo, o sea, ese pensamiento empírico, práctico, concreto, genera un enorme individualismo, fragmenta el conocimiento, la gente se especializa en un tema porque la investigación científica es así, uno es un experto en un tema y es prácticamente imposible hacer investigación científica en temas interdisciplinarios, con lo cual eso va generando un nivel de especialización que hace que la gente pierda la perspectiva. Yo soy un dentista y no sé nada ni de política, ni economía, ni nada. Digamos, esa fragmentación de la sociedad, ese pensamiento va produciendo una fragmentación en la sociedad, va produciendo inequidad social, va produciendo violencia, inestabilidad, agotamiento de recursos, etcétera. Son problemas muy graves y que de alguna forma en el mundo moderno en mucha medida, en buena medida muchos se van resolviendo, pero muchos no, se van profundizando y cada vez son más graves, el tema de agotamiento de recursos, etcétera. El tema de la especulación financiera. Les voy a dar un dato para que se den cuenta que es muy impactante. En los últimos 30 años, hace 30 años atrás, había 10 trillones de dólares en fondos globales y el Producto Bruto Global era 10 trillones de dólares, o sea, 10 contra 10. Hoy, después de 30 años, el Producto Bruto Global, o sea, lo que el mundo produce, son 50 trillones y los fondos globales más todos los derivados son de 500 trillones. Son 10 veces más grandes los fondos globales que el Producto Bruto. Con lo cual ustedes se dan cuenta que la capacidad especulativa, y además empiezan a ser de naturaleza especulativa esos fondos, la tremenda inestabilidad que produce y la tremenda inequidad que eso produce. Vale decir, los fondos entran en un país o entran en un commodity, aumentan los precios de los granos, entonces toda la gente que hasta ese momento vivía o tiene que alimentarse, de golpe los granos aumentan su precio al doble o al triple y la gente se queda sin comer. Lo que pasa con las monedas, etcétera, etcétera. De alguna forma ustedes ven que ese modelo anglosajón tiene grandes ventajas, como ven ustedes en creación de riqueza, etcétera, etcétera, pero tiene tremendos problemas. El modelo colectivista de la izquierda que ustedes ven ahí, de alguna forma surge del idealismo, del racionalismo planteado por Descartes, que de alguna forma tiene grandes ventajas porque pone fin al relativismo de los empiristas. Dice, bueno, sí, hay ideas universales, existe una ética universal, existen reglas universales, derechos universales, justicia universal, etcétera. Y eso es muy positivo. Pero tiene tremendos problemas, y es que ese modelo idealista o racionalista de alguna forma está divorciado de lo que es el concepto de felicidad. Produce mucho oportunismo, mucha gente que abusa, por ejemplo, las leyes de seguridad social o ¿cómo se llama? Seguro de trabajo, etcétera. Gente que perfectamente podría trabajar y dice, no, yo no trabajo, que me mantenga el Estado. O sea, produce oportunismo. Yo podría pagarme mi seguro médico, que me lo pague el Estado, etcétera. Como mucha gente ustedes conocen, se van a Canadá y se pasan años sin trabajar porque aprovechemos que el Estado me mantenga. Posturas radicales, hoy las posturas radicales son gravísimas, todos los extremismos que hay en muchos países que han existido durante centurias, pero especialmente este último siglo, que produce tremendas guerras, millones de personas asesinadas simplemente por un gobernante que sigue cierta teoría colectivista, etcétera. Totalitarismos, enfrentamientos, o sea que de alguna forma es como que uno dice, bueno, la forma de resolver las cosas es extrema, me pongo un fusil al hombro y me voy a matar gente.
Entonces se dan cuenta que los dos modelos, el modelo anglosajón, el modelo colectivista, los dos tienen tremendos problemas. Y la suma de los dos resuelve muchos problemas, pero deja muchos sin resolver. El modelo nuestro, el modelo de Lunat, que está en el centro, el modelo que surge de una epistemología diferente, que es el constructivismo social, ustedes ya se dan cuenta que en el constructivismo social aparece una mano, si quieren, para que de alguna forma para escuchar a los empiristas y para escuchar a los racionalistas, de alguna forma darle un espacio a todos, pero de alguna forma, ¿cómo surge este constructivismo social? Me gustaría explicárselos. A principios del siglo XX, un pensador, Edmund Husserl, dio origen a lo que se llama la fenomenología. Y como ven, acá estoy tratando de resumir, porque si no esta charla sería interminable. De alguna forma Husserl plantea lo siguiente. Bueno, cuando Descartes estaba tan perturbado por el caos ideológico que había en el siglo XVII y se fue a su casa y se encerró en el living de su casa, de alguna forma cometió un error. Se tendría que haber quedado en el mundo, se tendría que haber quedado en lo que él llamaba caótico. Y se tendría que haber buscado mecanismos como para poder dialogar con la gente y entenderse con la gente, a pesar de que tuvieran ideas diferentes a las de él. Entonces, por poner un ejemplo, la visión de la fenomenología, que ahí la tienen, que es prima hermana o casi hermana melliza del constructivismo social, que nosotros vivimos aquí en la universidad, es, párense, uno se para con una manzana delante de 50 personas y le dice a las 50 personas, bueno, ¿ustedes qué ven? Y bueno, cada uno de las 50 personas le va a decir algo diferente. El economista le va a decir, bueno, yo veo una unidad de producción que sirve para la oferta y demanda. El filósofo le va a decir, bueno, yo veo un ser que tiene trascendencia, bla, bla, bla. De alguna forma el científico le va a decir, yo veo tejidos, etcétera. O sea, cada uno le va a decir algo diferente. Descartes hubiera mandado mudar a su casa, hubiera dicho, bueno, basta, demuéstrenlo por vía científica o por vía racional. Y no hay forma de hacerlo. O sea, no existe una vía científica o una vía racional, o sea, una vía empírica o una vía racionalista, para poder integrar los pensamientos diferentes de esas 50 personas. Hay otros mecanismos, que es lo que plantea la fenomenología, que es exactamente lo que vivimos en la UNAT. Esa reticularidad, ok, hay 50 ideas diferentes, escuchemos a las 50. Démonos tiempo, busquemos los símbolos, metáforas, busquemos un diálogo, dejemos espacio para la reflexión, juntémonos de vuelta mañana, juntémonos en un mes, busquemos mecanismos para poder entender, que se entienda el economista con el científico, con el poeta, con todo el mundo y que entre todos, entre los 50, puedan crear un conocimiento mucho más profundo y mucho más realista y mucho más acercado a la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese conocimiento, como ven abajo, pros, debajo del cuadrito, es un conocimiento basado en la construcción del conocimiento individual y colectivo. Integra al individuo, integra a las comunidades, maximiza la felicidad, porque de alguna forma hace que uno se acerque al otro, uno escucha a los demás. No es como Descartes, que me mando a mudar, me voy a casa enojado. No, yo me quedo delante de todos, escucho a todos, sé que son diferentes y los respeto. Valoro la diversidad y me doy cuenta que lo mejor que me puede ocurrir es que los 50 personas tengan 50 ideas diferentes, porque eso va a hacer que se enriquezca de alguna forma el trabajo. Pacifica, produce una actitud humanista. Como ven, es otra práctica completamente diferente a lo que plantea Descartes. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esto es lo que queremos incorporar en estos MOOCs que vamos a desarrollar. O sea, no queremos que nuestros MOOCs caigan ni en el empirismo ni en el idealismo. Queremos que caigan dentro de lo que es la filosofía que tiene la UNAT, dentro del PAPS, que es un humanismo que integra a la gente, que integra a la sociedad, que busca lo mejor para la sociedad. ¿Ven? Es una cosa completamente diferente. Pero no es que esté peleado con el empirismo, porque muchas formas de conocimiento tienen que ser empiristas. Y eso nosotros, los constructivistas sociales, lo aceptamos. O sea, qué bueno que haya gente, científicos, que escuchemos lo que dicen los científicos. Y también escuchemos lo que dicen los racionalistas, los idealistas. Escuchémoslos porque también tienen cosas para aportar. Ven que es mucho más pacificadora, es más integradora. O sea que se acaba el mundo partido en dos, de la izquierda contra la derecha, que uno lo ve tan seguido cuando mira lo que es la política, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que fuera, que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no hay forma que se entiendan. Bueno, nosotros sí nos entendemos, nosotros somos capaces de dialogar con todos y entendernos con todos, y darnos cuenta las ventajas y las desventajas que tiene cada uno. Darnos cuenta que tanto el empirismo como el idealismo tienen pros y contras, y de alguna forma ahí se enriquece toda nuestra tarea. Bueno, vamos a ver entonces el primer grupo de MOOCs que tenemos que desarrollar, lo que son las disciplinas generales.
El primer MOOC que vamos a desarrollar es una introducción al liderazgo social. Es una especie de resumen de todo el curso y el objetivo es mostrar en forma integrada, en forma armónica, en un curso lo que vimos hace un par de slides. Vale decir, cómo de la construcción del conocimiento de la UNAT, que es constructivismo social, fenomenología, cómo se sigue la ética de los valores, cómo se sigue, cómo entender el mundo global. Eso es importantísimo, entender las diferentes culturas es para poder entender quiénes somos nosotros los latinoamericanos y nosotros poder desarrollar nuestra propia identidad, nuestras propias ideas, a partir de que entendemos qué es lo que está pasando en el resto del mundo. En el campo de la psicología también, darnos cuenta que las distintas corrientes psicológicas tienen un impacto en nuestra vida diaria. Uno lo ve a diario cuando ve políticos cómo se comportan o gente, líderes. Es importante saber cuál es el componente psicológico de alguna forma o cómo la psicología ha ido generando ciertas situaciones sociales. Los distintos tipos de economía, capitalista, socialista y la economía de la solidaridad, cómo de alguna forma cómo todo se entrelaza, si quieren. Los distintos modelos de responsabilidad social y los distintos tipos de iniciativas sociales. Un resumen de todo este seminario. En esencia lo que estamos haciendo es mostrando en forma ordenada este cuadro, si ustedes quieren. Recuerden que en el medio está el modelo unadista, a la derecha el modelo anglosajón, a la izquierda el modelo colectivista, y vamos a ir viendo las distintas disciplinas: epistemología, ética, economía, política, responsabilidad social. O sea, y la idea es ir dando pensamiento crítico, vale decir, ir mostrando las distintas modelos en cada uno de estos cuadros y explicando qué fortalezas y qué debilidades tienen. Y eso es lo que ven en este cuadro. O sea, acá ven claramente las fortalezas de cada modelo y las debilidades de cada modelo. Simpáticamente en la UNAT no ponemos ninguna debilidad porque realmente sentimos que no las tienen. O sea, no voy a explicar esto ahora en detalle porque es muy largo. El que lo quiera, si puede frenar el video, lo puede leer con todo detalle. Para cerrar este primer MOOC, que ven que es muy importante porque es el resumen de todos los 20 MOOCs de alguna forma. Y es bueno verlo primero todo junto antes de lanzarse a ver cada uno de los demás MOOCs. Fíjense que a la izquierda están todas las competencias que habíamos dicho, que son derivadas del PAPS. Vale decir, si ustedes leen el PAPS con detalle, van a ver que en esencia es esto lo que plantea. Y a la derecha tienen un poco el esqueleto, la columna vertebral de lo que son estos MOOCs. Las primeras tres competencias, si quieren, son la creación de sensibilidad social en el estudiante, enseñarle liderazgo o introducir liderazgo y crear o enseñarlo al alumno a que cree conocimiento y sea capaz de comunicarlo. Como ven, esto surge de esto que hablamos hace un rato de lo que es ese modo de crear conocimiento de alguna forma más reflexivo, más relacional, más social, lo que estamos llamando constructivismo social o fenomenología, si ustedes quieren. Se dan cuenta que eso es el punto de partida de todo lo que sigue. O sea, lo que más queremos es crear sensibilidad social, es crear liderazgo, es enseñar al estudiante a ser capaz de crear sus propias ideas. Segundo es lo que es pensamiento interdisciplinario, que eso está presente constantemente a lo largo del PAPS. Fíjense que en todo este esqueleto que acá ponemos a la izquierda, ven cómo está la epistemología, eso lleva a una concepción ética, eso lleva a una concepción económica, de producción de tecnología, política y de relacionamiento con la sociedad. El tercer, bueno, y esto es fundamental, porque justamente lo que estamos tratando es de desandar 400 años de historia del pensamiento donde se ha ido atomizando el pensamiento y eso va empobreciendo la capacidad de liderazgo de la gente, la capacidad de tener sensibilidad social y la capacidad de tener liderazgo social. O sea, es cuando uno ve el cuadro completo, es cuando uno se da cuenta. Si uno trabaja en una empresa cualquiera y en ningún momento mira la parte social o mira la parte económica política, difícilmente tenga capacidad de
de entender cuáles son las consecuencias éticas de las o sociales de las propias decisiones empresariales. Le va a llamar la atención en los libros de lo que se llama gestión estratégica, que es la última materia dentro de las carreras de negocios, que es donde se define cómo se desarrolla la estrategia de un negocio determinado. O sea, es la materia como más elevada, la que redondea todo, la que de alguna forma incorpora todas las disciplinas. No existe prácticamente ni un solo libro de texto donde esté incorporada la parte social o la parte ética o de responsabilidad social. Es una cosa realmente llamativa. Siguiente punto es el pensamiento crítico. Esto es importantísimo, o sea que, y esto lo vamos a ver en cada uno de los MOOCs, entonces se repite uno tras otro, tras otro, tras otro, que es la capacidad de tener opiniones propias, vale decir, de poder ser crítico, darse cuenta de las cosas que vienen de alguna forma por herencia del mundo más anglosajón, más capitalista por un lado, las cosas que vienen por herencia más del mundo más colectivista, y las cosas que de alguna forma uno va aprendiendo por este modelo unadista, el modelo más relacional, más humanista, o sea, tener la capacidad como para ir tomando decisiones siendo crítico y especialmente discernimiento, una parte que es importantísima. La parte de ética y responsabilidad social, como ven, se trata muy en profundidad en dos partes. Primero, en todo lo que es de ética, todos los módulos de ética que cruzan a través de el modelo más anglosajón, modelo más colectivista y el modelo más nuestro, más unadista, y abajo en todo lo que es los modelos de responsabilidad social específicamente. Son dos temas separados, ¿no? Por más que tienen mucha lógica uno con el otro, pero son dos disciplinas diferentes. El siguiente punto es una formación completa y ya entramos en la segunda competencia, que es lo que es el conocimiento, o sea, que tenga un conocimiento completo en todas las disciplinas y en todas las orientaciones, si ustedes quieren, para en base a eso poder tener realmente discernimiento, capacidad social, etcétera. Y por último, todos los que son ya los temas más específicamente sociales, tanto en conocimiento como en perspectivas, vale decir, bueno, ¿qué está pasando a nivel mundial? O sea, y después qué iniciativas existen a nivel mundial, que esas ya son todo el resto de las disciplinas que vamos a ver después. O sea que esto les da un panorama para entender por qué estamos haciendo esto, todo este ejercicio que básicamente es para ir creando un líder social. Una vez que vimos este primer MOOC, este segundo MOOC es ya entrando en cada tema específico. El primer MOOC fue generalista, o sea, es un resumen de todo el seminario, pero este segundo MOOC ya es específico en el primer tema, que es el epistemología, cómo se construye conocimiento. Verán que ahí están planteadas arriba las tres grandes epistemologías que conocemos y en el medio nosotros, o sea, el realismo, y de alguna forma la versión moderna del realismo, que es la fenomenología, que es nuestra prima hermana, o sea, que es un poco si quieren, antecesora a lo que es el constructivismo social. El constructivismo social está más emparentado con la educación, la fenomenología está más específicamente emparentada con lo que es la creación de conocimiento. Fíjense que en la quinto renglón, que es ya específicamente hablando ya de fenomenología, para que tengan idea de lo que es la fenomenología, cada uno de los pensadores, qué es lo que ha ido aportando. Por ejemplo, toda la visión de Husserl, que es el padre de toda la fenomenología, incorpora todo el tema de la conciencia, que desapareció del empirismo inglés y que desapareció del idealismo, concepto de espiritualidad, discernimiento, pensamiento crítico. Von Hildebrand y Edith Stein hablan del corazón, la empatía, las dimensiones relacionales, los valores. Levinas habla del rostro humano, o sea que uno de golpe, a través de ese constructivismo social, de esa actitud de aceptar la diversidad, de estar delante de esas 50 personas que le decía recién en ese ejemplo, y de decir que bueno, somos todos diferentes, cómo nos enriquece el ser diferentes y de alguna forma empezar a reintegrarse con cada persona, a reintegrarse con la comunidad. Heidegger, una parte muy importante, el tiempo. A veces uno logra entenderse con los demás cuando deja correr el tiempo y da espacio a la parte más intuitiva, a la parte más expresiva, al diálogo. Gadamer y Merleau-Ponty, todo lo que es la comunicación, las palabras, los símbolos. Fíjense que estamos describiendo mecanismos que usamos en la UNAD a diario, como parte de la heterarquía, todos esos mecanismos que hablamos. Fíjense que acá están planteados bajo una óptica más filosófica, o sea, es buscar mecanismos para que esas 50 personas diferentes
puedan entenderse y puedan percibir la realidad con mucha mayor riqueza. Fíjense cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que pobre que es el empirismo y que pobre que es el racionalismo, el idealismo, que de alguna forma tiene una visión tan parcial de la realidad. Fíjense cómo se enriquece la realidad cuando el conocimiento de la realidad, cuando uno empieza a recurrir a todos estos mecanismos. Uno realmente está cada vez más cerca de entender realmente lo que es la realidad. Fíjense lo que plantea ahí, las percepciones, la imaginación, la búsqueda de significado. Eso está en el PAPS. El PAPS constantemente habla de todo el tema de búsqueda de significado. Arendt, ya es fin del totalitarismo, la pacificación, la integración, importantísimo para nosotros, ¿no? O sea, como toda esta fenomenología, todo este constructivismo social, toda esta forma de crear conocimiento de alguna forma integrador, humano, pacificador, como logra reintegrar a la sociedad, ¿no? Es como que uno de golpe pone al guerrillero en contacto con el resto de la comunidad, o pone al empresario en contacto con el resto de la comunidad, y de alguna forma que todos formen parte en un mundo relacional, si quieren, con valores. Otra parte muy interesante de la fenomenología es toda la incorporación de lo que es la religión, porque las religiones de alguna forma tienen una parte muy importante en lo que es la meditación y buscar símbolos y buscar significados, y sentido a la vida y sentido a lo que uno hace. En el caso del cristianismo, todo lo que es la Trinidad, toda la parte más relacional, el individuo y la comunidad. Entonces se dan cuenta que todo lo que es el discernimiento, ¿qué es el discernimiento? ¿Cómo hago para usar discernimiento en mis decisiones diarias? O sea, distintos mecanismos para ir desarrollando discernimiento personal. Se dan cuenta que acá están desarrollando un líder, están desarrollando una persona con capacidad de diálogo, con capacidad de entenderse con los demás. O sea que de alguna forma lo que hace la UNAT con toda la jerarquía y todos esos mecanismos para formar parte de la sociedad, para integrarse al tejido social, para buscar mecanismos de comunicación dentro de la universidad, fíjense que acá lo ven reflejado en distintas filosofías, que es la que van dando sustento a cada uno de esos planteos que hace la UNAT, lo cual es realmente muy interesante. Pasamos a la siguiente dimensión, que es la parte educativa. Cómo distintos mecanismos de construcción de conocimiento llevan a distintos mecanismos de educación, distintas filosofías educativas. Y acá lo interesante es ver reflejado dónde estamos ubicados nosotros dentro de todo el espectro de distintas corrientes educativas. Y de alguna forma, así como hemos ido aplicando pensamiento crítico en las dos dimensiones anteriores, acá también volver a aplicar pensamiento crítico. O sea, como otros mecanismos, otras filosofías educativas han sido más, si quieren, dirigistas, no sé cuál es la palabra exacta, o más autoritarias. Esto es así porque es así, punto. Hay que leerse el libro, aprendérselo de memoria. Y como nosotros en la UNAD buscamos un mecanismo muy diferente, mucho más abierto, mucho más aceptando las ideas nuevas, la construcción de conocimiento cooperativo. Eso es es mucho más humilde, aceptar bueno, uno se puede equivocar, pero estamos en un proceso de construcción de conocimiento, dentro de lo cual, tipo John Dewey, si quieren, como ese tipo de línea de pensamiento. En fin, entiendo que la persona que desarrolló este MOOC va a ser una experta en tema educativo, pero para que tenga en cuenta toda la parte de pensamiento crítico. O sea, fíjense que seguimos siempre con las tres corrientes epistemológicas, ¿no? Todo el empirismo ahí a la derecha, el idealismo a la izquierda, y nosotros en el medio con nuestro constructivismo social. O sea, para demostrar en qué somos mejores, o en qué nos diferenciamos, en cómo ayudamos a integrar a los demás, etcétera. O sea, desarrollar todo este MOOC con pensamiento crítico. O sea, no es para tirar todas las teorías en una mesa, no es así. Es para desarrollar pensamiento crítico. Porque después, en definitiva, el líder va a ser un educador. O sea, en cualquier área que esté el líder, en el campo político, en el campo, en la industria, en lo que fuere, en iglesias, lo que fuere, siempre va a ser educador. El líder es un educador. Entonces es importante al líder enseñarle distintos modelos educativos, cuál es el efecto que producen en la sociedad. Es una parte importantísima de este MOOC. Siguiente MOOC es el de filosofía moral y ética. Este MOOC es importantísimo de alguna forma, porque es, digamos, todo este modelo de construcción de conocimiento, de constructivismo social, o de fenomenología que de alguna forma venimos desarrollando dentro de la UNAT.
el impacto directo que tiene es justamente en la visión ética que uno tiene. Ustedes ven que a la derecha ustedes tienen la ética utilitarista. La ética utilitarista, recuerden que es la madre de todo lo que es la economía moderna. Las curvas de demanda y las curvas de oferta son un derivado directo de lo que es la ética utilitarista, del concepto de utilidad, que de alguna forma tiene mucho sentido, es muy válido, está muy bien que se ha desarrollado todo un mecanismo para poder medir esa utilidad y ver qué ventajas tiene y cómo se logra el equilibrio, etcétera. Pero es un criterio que tiene grandes ventajas, insisto, en lo que es consecuencialismo, vale decir, cuáles son las consecuencias de las decisiones que uno toma, cómo impactan. Pero tiene grandes problemas en el sentido que ese utilitarismo puede terminar siendo absolutamente egoísta, o sea que yo solamente me interesa mi propia utilidad a expensas de la sociedad. Si yo tengo que destruir a toda la comunidad para tener mis beneficios económicos, de alguna forma el utilitarismo me va a dar su bendición para que lo haga. Entonces aparece a la izquierda la otra ética, la ética de las normas, de la deontología, la ética idealista, la ética de Kant, de los derechos de la justicia, tan importante también, de alguna forma en cuanto que crea ciertos parámetros que son indiscutibles. O sea, es como que no se cuestionan ciertos temas ya modernos de ética de los derechos y de la justicia. Hay ciertas cosas que ya no se discuten y eso es muy importante también. Sin embargo, también hemos visto que toda la ética idealista también puede llevar a situaciones muy lejanas a la realidad, situaciones de abuso, situaciones ¿cómo se dice? Por ejemplo, como les decía, una persona que se va a Canadá y se pasa años sin trabajar, aprovechando que total en Canadá hay seguro de desempleo, ¿para qué voy a trabajar? O sea, es abusando completamente de la sociedad, porque si todo el mundo hace lo mismo, al final va a quedar una sola persona que trabaje que va a tener que mantener a toda la sociedad. O sea, es absurdo. O sea, que la ética también, estas éticas idealistas como la que tanto tenemos, también son muy peligrosas. Entonces ahí aparece la ética nuestra, la ética de la UNAT, la ética de los valores, que tan importantes para nosotros. Entonces, el core de este seminario, lo más importante de este seminario, no es tanto ilustrar sobre las distintas éticas, sino de alguna forma explicar cuáles son las ventajas y las desventajas, mostrar casos, mostrar ejemplos, cómo se aplica a los distintos entornos, en la educación, en los negocios, en la legislación, en las políticas, en el gobierno, etcétera, etcétera, como para ir mostrando las ventajas y desventajas de cada uno de estos parámetros, cómo a veces están de acuerdo, a veces son completamente diferentes, o sea que es un curso de pensamiento crítico, es un curso de discernimiento, o sea, este MOOCs no es solo para decir los distintos modelos de filosofía, es para dar pensamiento crítico, para ayudar a pensar y a tomar decisiones. Psicología social, de vuelta se repite la misma situación que habíamos planteado antes. Aquí lo interesante no es simplemente explicar todas las teorías modernas de psicología, sino explicar, enseñar pensamiento crítico, discernimiento. Por ejemplo, ¿cuántos políticos uno ve que uno dice, evidentemente, estos tipos son herederos de cierta corriente psicológica que es confrontativa, que la culpa la tienen los demás? O sea, que si yo me pasa tal o cual cosa, automáticamente me siento a criticar a los demás y echar la culpa a todo el mundo. Mientras que hay otras teorías que son completamente diferentes. Por ejemplo, ustedes ven en la columna nuestra, en la columna de la UNAT, una teoría que está en este momento muy en boga, es Bowen, que es terapia sistémica, que tiene una visión completamente diferente. Si yo tengo un tema relacional con alguien, con un amigo, con un familiar, con pareja, con mi mujer, con mi esposo, lo que fuere, de alguna forma la respuesta de Bowen es, bueno, miro mi parte, que es cuál es mi componente dentro de este problema y resuelvo mi parte, pero jamás saltar a empezar a criticar a todo el mundo, enojarme con todo el mundo, crear resentimientos, en fin, o sea, es una terapia que tiende a la relacionalidad, que tiende a sanear las relaciones, a descubrir cuál es el valor mío como persona y el valor de la comunidad, el valor de las otras personas. Es claramente valorativa, o sea, axiológica, como habíamos visto en slides anteriores. Entonces, lo interesante es poder darse cuenta cómo, por ejemplo, la izquierda, el cognitivismo, de alguna forma, a qué lleva, qué tipo de comportamientos produce, si son relacionales o si tienden al aislamiento, digamos, son confrontativos o son que sanan las relaciones humanas, etcétera. O sea, pensamiento crítico, si quieren. De una forma, uno de los componentes de lo que vimos recién, la parte de psicología social o psicología
aplicada en las organizaciones, lo que se llama el comportamiento de las organizaciones, es liderazgo. Es uno de los temas, de los megatemas de lo que es comportamiento organizacional. Y de alguna forma la visión moderna del liderazgo está muy alineada con nosotros, con la UNAT, con nuestra forma de ver las organizaciones, de alguna forma relacionales, si ustedes quieren, donde hay una parte individual, hay una parte colectiva, hay una parte donde se considera a las tareas, a la parte práctica, que de alguna forma la visión moderna del liderazgo busca relacionar todas ellas. Pero es interesante tener esto en cuenta porque ha habido teorías de liderazgo en el pasado que poco a poco se van abandonando, que son mucho más normativas o que son mucho más utilitaristas. O sea, la visión moderna es mucho más integradora de todas las corrientes. Es interesante, ¿no? Porque de alguna forma es como que el mundo empresarial, si ustedes quieren, o el mundo real, es como que va avanzando y se va dando cuenta que es en beneficio de todos el que uno tenga una visión cooperativa o que tenga una visión, como se dice, de integrativa, o sea que el individuo es importante y la comunidad es importante y es importante que aprendan a trabajar en equipo. Pero bueno, en el liderazgo social, que es el centro de estos MOOCs, de este programa, o sea, que haya una formación fuerte en lo que es liderazgo, evidentemente es importantísimo. No solo por liderazgo, sino también por desarrollar pensamiento crítico. Bueno, en este MOOC, el de Economía y Sociedad, que es ya empezar a, una vez que el estudiante ya tiene toda su formación, bueno, sale al mundo real a crear bienes y servicios para el bien de la comunidad, es donde el pensamiento crítico realmente tiene, pero muchísimo para aportar. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes ven a la derecha y seguimos con nuestro esquema que arrancó en la primera diapositiva, cómo el sistema anglosajón, capitalista, libre mercadista, etcétera, genera todo lo que es la economía clásica y neoclásica, que es un derivado de lo que vimos recién, la ética utilitarista. Recuerden que las curvas de oferta y demanda son un derivado del concepto de utilidad. Entonces, claramente uno ve cuáles son las consecuencias, cuáles son las grandes ventajas y desventajas que tienen todo este tema de mercado libre. A la izquierda ustedes tienen toda la visión más institucionalista, más estatista, más socialista, más marxista, que de alguna forma también sabemos todas las ventajas y desventajas que tiene. Y en el medio estamos nosotros. Está la UNAT, ejemplo de organización solidaria, subsidiaria, de alguna forma cubriendo un rol que otras organizaciones no cubren, fomentando lo que son los valores públicos. Entonces, acá hay un espacio gigantesco para todo lo que es desarrollo de pensamiento crítico en el campo de la economía y la sociedad, o sea, cómo la economía impacta en la sociedad. El tema realmente es importantísimo. El siguiente MOOC es consecuencia directa de todo lo que hemos dicho, cómo el pensamiento crítico aplica la parte de ciencias políticas, especialmente aplicadas a los temas sociales. De vuelta ustedes a la derecha ven toda la corriente anglosajona, el constitucionalismo, el liberalismo económico, etcétera, y a la izquierda ustedes ven toda la línea más estatista, más colectivista, más normativa, etcétera, que bien conocemos. Y acá estamos nosotros en el medio. Y esta es un área donde hay como poca, está como subdesarrollada esta rama del pensamiento, si quieren. O sea, todo lo que es el constructivismo social en el campo educativo aplicado al campo de la política, toda la parte más, la visión, entendiendo el Estado como una organización de la cual todos participamos. O sea, en el campo de los negocios, todo lo que es teoría de organización está muy sofisticada y tiene una tremenda componente, le diría que 90%, por decir un número, por decir algo, de la visión de organizaciones es constructivista social, si ustedes quieren. Es tremendamente dando impacto al individuo, a la comunidad, a los equipos, al liderazgo, etcétera. Todas esas ideas que de alguna forma uno desarrolla en lo que es la parte constructiva social dentro de todo lo que hemos hablado, está en el campo de organizaciones, pero no está a nivel gobierno todavía, no es una teoría que esté desarrollada. Hay una parte que es lo que se llama ahí public choice, que está puesta al final, que es un poco aplicación de todo lo que es teoría de juegos y modelos econométricos para ver cómo las decisiones de una parte de la sociedad impactan en la otra. Pero aún está sin desarrollar, si quieren, y sin, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, el impacto en la comunidad.
Por eso acá es muy interesante que nosotros realmente profundicemos en estos temas y que este MOOC empiece a atacar estos temas con pensamiento crítico, vinculado a todo lo anterior que venimos discutiendo. El MOOC de globalización es una consecuencia directa de los MOOCs anteriores, especialmente de la parte económica y la parte política y la parte cultural. Ustedes ven que el MOOC empieza viendo las diferencias culturales. Recuerden que en el MOOC 3 creo que habíamos hablado de las distintas culturas. Y después empezamos a hablar de todo lo que es comercio, finanzas, política, etcétera, que son los MOOCs que hemos visto anteriormente. O sea, simplemente es la visión internacional de lo que hemos visto en los MOOCs anteriores. Acá lo que es interesante, si ustedes quieren, es que de alguna forma, por ejemplo, les voy a tomar dos temas, lo que es el comercio mundial y lo que es las finanzas internacionales. En ambos casos la parte ideológica es tremendamente importante, vale decir, toda la visión, inclusive en la parte de trabajo si quieren, en toda la parte de manejo de los mercados, o sea, donde hay una tremenda corriente del libre mercadismo, que uno discute a diario si el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es beneficioso o no, si conviene el libre comercio, si no conviene ser más dirigista o más proteccionista, y de alguna forma toda la discusión sobre si los mercados libres son buenos o no, que vimos en la discusión económica, cuando hablamos hace 2 o 3 slides de la discusión económica, del libre mercadismo, la teoría clásica y neoclásica, si los libres mercados son buenos o no, automáticamente impacta si el comercio internacional es bueno o no, y si las finanzas internacionales, si tienen que ser reguladas o hay que dejarlas libres, etcétera. Y fíjense que estamos hablando de temas de un impacto gigantesco, ¿no? Porque el comercio internacional cada vez pasa a ser un componente más grande de todas nuestras economías. Si tenemos libre mercadismo o no, ya no es un tema digamos, para discutir en el mundo académico, es un tema que impacta muchísimo en nuestra vida diaria. Las finanzas internacionales y los fondos globales hay que permitir que entren en el país o no entren en el país, si hay que regularlos o no hay que regularlos. Es gigantesco, pues las finanzas internacionales pueden destruir un país en semanas. Entonces, los fondos globales. Entonces, fíjense que son todos temas que la parte de pensamiento crítico es tremendamente importante. Ahí tienen los dos polos, a la derecha y a la izquierda. A la derecha, la libertad total, a la izquierda, la regulación total. Y en el medio, a ver si existe alguna forma de manejar esto por otras vías, por vía de los valores, por vía del individuo, por vía de los distintos ciudadanos, o sea, que sean los ciudadanos los que a través de sus valores pueden de alguna forma darle una orientación diferente a los mercados. O sea que ven que este tema es realmente muy importante. Y otra parte muy importante es toda la primera parte, entender cómo las diferencias culturales, las distintas religiones, los distintos sistemas políticos, de alguna forma es como que van guiando lo que pasa en cada país, ¿no? O sea, en el mundo moderno todas las diferencias culturales se van transfiriendo de un país a otro. Los chinos hace 40 años eran muy relacionales, hoy los chinos son un ejemplo de individualismo a ultranza, mucho más que en Estados Unidos. O sea que como las culturas de alguna forma se van contagiando una a otra, ¿no? Este MOOC es tremendamente importante, es el de estrategia de organizaciones. Cuando le digo organizaciones me refiero estrategia de empresas, estrategia de gobiernos, estrategia de iglesias, estrategia de organizaciones sin fines de lucro, o sea, estrategia de quien sea. Y de alguna forma, cada empresa o cada negocio o cada organización sin fines de lucro, lo que fuera, va a tener su estrategia. Y es importantísimo este tema porque aquí es donde entra el pensamiento crítico. La estrategia moderna está muy impregnada de ideas de la necesidad de crear situaciones de monopolio, donde empieza a aparecer el dilema de el abuso de los recursos, simplemente para maximizar mi ganancia, si puedo abusar de los recursos naturales o si puedo abusar de los recursos humanos, estrategias de crecimiento exagerado que lleven a que se agoten los recursos y que por ahí en 50 años ya el planeta esté vacío de recursos. Las estrategias internacionales, algo discutimos recién, de alguna forma cómo las distintas estrategias impactan en la sociedad, o sea, cómo la maximización del valor de una organización, no tiene por qué ser valor económico, la maximización de valor puede llevar a situaciones realmente de gran injusticia, de agotamiento de recursos humanos, de abuso de poder de monopolio, etcétera, etcétera, que son temas que son absolutamente ciertos al día de hoy. Y más que nada, aquí es donde aplica
todos los conceptos que hablamos más temprano sobre el modelo empirista o el modelo anglosajón versus el modelo regulado versus el modelo de valores. Este sería prácticamente el último seminario, si ustedes quieren, dentro de la lógica que venimos siguiendo, de cómo se construye conocimiento, pasamos a la ética, pasamos a la economía, pasamos a la política, pasamos a la estrategia de negocios o estrategia de organizaciones, y acá es como eso impacta en la sociedad, o sea, el concepto de responsabilidad social. Y acá es muy interesante porque existe toda una serie de teorías que cuando uno las clasifica dentro de las epistemologías que hemos visto antes, automáticamente uno se da cuenta cada una de estas teorías que ven en los tres cuadritos que ustedes ven arriba, qué impacto pueden tener en la sociedad. O sea, la teoría, todo lo que tiene a la izquierda, todas las teorías más normativas, cuáles son las ventajas y desventajas. Automáticamente cuando uno ve que son idealistas, uno ya inmediatamente se da cuenta cuáles van a ser las ventajas y desventajas. A la derecha todo lo que es el concepto de maximización del valor de la acción, el Shareholder Value Theory, que de alguna forma automáticamente uno se da cuenta qué ventajas y desventajas tiene, a raíz de que está alineado con todas las corrientes anteriores. Y en el medio todas las que son más afines a lo que hace la UNAT, que son el tema de ciudadanía corporativa, performance social, etcétera. O sea que se dan cuenta que es muy interesante todo el trabajo anterior que hicimos, como para que cuando llegamos a este tema de responsabilidad social, uno automáticamente se da cuenta qué ventajas y desventajas tienen cada uno de los modelos. Y esto lo interesante que tiene es que si uno no tiene esta formación interdisciplinaria o esta formación de pensamiento crítico, uno sería incapaz de hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque uno se encontraría que uno tiene una docena de teorías y no sabe qué hacer con esas teorías. ¿Qué hago? Yo tengo estas 12 teorías o no sé cuántas delante mío. ¿Cuál aplico? Y bueno, es un poco imposible decirlo. Hasta que uno se da cuenta cuáles son las fortalezas y habilidades de cada uno, dice, ah, bueno, voy a aplicar esta, voy a aplicar aquella, porque me doy cuenta cuál es el impacto que tiene. Seminario de investigación, obviamente más libre, algunos lo tomarán, otros no lo tomarán, pero dentro de nuestro esquema de creación de conocimiento, el concepto de investigación, creación de conocimiento es fundamental. Y por último, el seminario de oratoria, para los que quieran, que de alguna forma, una vez que uno es un líder, lo quiere comunicar y quiere ser capaz de poder comunicar sus ideas con los distintos miembros de la comunidad. El objetivo de esta charla entonces es darles un marco para desarrollar estos 20 MOOCs que ven que cubre dos grupos de disciplinas. Las primeras de disciplinas generales vinculadas al liderazgo social y la segunda disciplinas más específicas de tipo social. Bueno, entramos entonces en las disciplinas específicas, disciplinas sociales. La primera es cambio e innovación social, que básicamente es un tema de cómo se organizan los grupos, cómo se organizan las iniciativas de tipo social. Justicia social, trabajo social, desarrollo comunitario, desarrollo de emprendimiento social. Este tema es muy importante para de alguna forma ser capaces de traducir en iniciativas concretas que de alguna forma tengan un beneficio en la sociedad. Tema sustentabilidad, importantísimo, tal vez de los más importantes hoy, o sea, todos los problemas de agotamiento de recursos, calentamiento de la tierra, etcétera, y inclusive de recursos humanos, pero generalmente los recursos ecológicos lo que tienen es que no son recuperables, entonces, y cuál es el daño a la atmósfera, etcétera. Gestión de organizaciones sin fines de lucro y por último, filantropía. Bueno, una última reflexión es qué estructura cada uno debería darle a sus MOOCs. Y acá un poco es un tema a discutir, pero en principio resulta interesante el formato que tiene Coursera. Es interesante que cada uno se meta. Ahí les pusimos un seminario concreto para que lo miren. Son todos muy parecidos. Tienen que hacer ¿cómo se dice? Registrarse en Coursera, pero este curso es libre, o sea, ni siquiera es que es un curso que está siempre en funcionamiento, o sea, no es que haya que esperar para que lo puedan ver. La duración, no mucha. Recordemos que estos son MOOCs, no es el curso, no es el seminario, por lo cual 4 semanas debería ser suficiente. Pero si el profesor quiere, se puede extender, pero nunca más de 8 semanas. Lo ideal sería 4. Crear un sílabus, una pequeña introducción, un video introductorio del profesor,
muy cortito, de 5 minutos. La teoría, de ser posible, un videito por semana, si es posible, no más de 15 minutos. La gente no va a poder dar más que eso, con un poco de teoría. Las actividades serían discusiones asincrónicas, para decir que la gente pueda entrar cuando quiera y pueda participar cuando quiera en la discusión, con lo que se venía desarrollando hasta el momento. Material, evidentemente a criterio del profesor, obviamente que sea gratuito, o que sea realmente de poco costo y que sea accesible en cualquier lado, o sea que eventualmente pueda ser material online o ebooks o lo que fuere, ¿no? Si el material está en inglés, cosa muy probable, pues estos temas están mucho más avanzados en el mundo anglosajón, debería ser material traducible, vale decir que esté en formato digital, un archivo digital, que uno lo pueda meter en Google Translate y traducirlo. Esto es muy práctico, hace muchos años que mucha gente lo hace y no genera mayores problemas. La posibilidad de certificación, esto es importante, o sea que darle la posibilidad, o a través de un examen o un ensayo final o lo que fuere, que el estudiante que quiera pueda obtener una certificación por este curso. Esto es todo, muchas gracias.